Buenas. Bueno, yo soy José Javier, de Neumología en el Clínico, soy compañero de Roberto. Quería preguntarte, y Luis, ¿verdad? Sí, Luis. Bueno, cuando nos ponemos antifibróticos, ¿de acuerdo? Ahora en los últimos años, pues asociamos habitualmente cuando hay diarreas, o recomendamos a los pacientes la toma de harina de algarroba, porque tiene un efecto pues, que sí que ayuda a una tolerancia a una disminución de las diarreas y una mejor tolerancia para los tratamientos que, como dices, tanto los inmunosupresores como los antifibróticos tienen bastante componente de peor calidad de vida por las diarreas. Además de los antifibróticos, que es donde yo tengo más experiencia recomendándolo por mis pacientes, se ha visto que también puede ayudar a diarreas por otros fármacos inmunosupresores, o se están haciendo, como decías, estudio valorando también un tratamiento no farmacológico realmente simplemente añadiendo la dieta. Primero, yo creo que el diagnóstico el primer punto del que tenemos que partir es hacer un buen diagnóstico de cuál es la causa de la diarrea, porque es frecuente que los fármacos la causen, pero no es el único mecanismo. Entonces siempre descartar otras causas como primera opción. Una vez que hemos establecido una asociación clara en el fármaco, dependiendo cuál sea, los mecanismos son un poco diferentes, porque los tirosinquinasa producen destrucción de células a nivel de intestino delgado, mala absorción y diarrea malabsortiva sobre todo, y el micofenonato, por ejemplo, es más inflamación de colon. Entonces la formación de heces ayuda más al nitidamid que al fórtico con la harina de calavea. O también está comercialmente el Megasmec, que es diosmectita, creo que se llama, también es un formador de heces. Funcionan como tratamientos paliativos. Tampoco se ha hecho una comparación de qué otras opciones hay. Esto es algo importante y que creo que cabe recalcar. O sea, nos falta evidencia para decir qué es mejor que otras opciones. Pero me parece, o sea, importantísimo que si existe la diarrea, tratar de buscar la solución. Primero, descartar que no haya otra causa, y segundo, tratar de buscar una solución, aunque sea con formadores de heces. Sí. Buenos días, muchas gracias lo primero por toda la información que nos han dado. Mi pregunta es para el doctor Luis Gerardo Alcalá, del aparato digestivo. Yo pienso que sí es verdad que hasta hace bien poco se pensaba que el aparato digestivo no estaba afectado por la esclerodermia, y aún así yo creo que falta muchísima investigación por parte de ellos. Muchos de nosotros, cuando vamos al doctor, enseguida nos dan de alta, porque en principio se termina diciendo que tenemos una gastritis crónica y ahí termina todo. Sí es verdad que hay muchas intolerancias que tampoco están estudiadas en nosotros, el gluten, la lactosa, y mi pregunta es, ¿hay alguna investigación más a fondo en cuanto a la afectación que podemos tener en el aparato digestivo? Actualmente estamos pensando esto es difícil. La investigación es un elefante que empieza lento. Ahora mismo creo que lo que hemos hecho un poco a raíz de la reunión que tuvimos en Barcelona con un grupo de pacientes que nos expusieron sus problemas como los que tú mencionas, son muy comunes. Molestias digestivas con diferentes alimentos. La intolerancia a un alimento puede tener, o sea, que un alimento no siente mal puede ser por múltiples motivos. Puede haber por intolerancias tipo alérgicas, o que no siente mal, como el gluten en algunas personas, pero también por otros motivos que no es el alimento en sí, sino como más la afectación digestiva de la enfermedad. Yo creo que un paso muy importante es diferenciar ambos grupos. Estoy de acuerdo contigo que desafortunadamente la esclerodermia es una enfermedad que se conoce poco y los gastroenterólogos la conocemos poco. Yo hasta que no empecé hace 3 años sabía muy poco de la afectación digestiva en la esclerodermia, y es un mundo en el que, bueno, me ha tomado tiempo meterme. Espero que en los próximos meses podamos desarrollar líneas de investigación centradas para poder contestar estas preguntas, porque ahora mismo no tengo ninguna fuente para realmente decirte qué hay. Mejor detectar la enfermedad muy pronto, hacer manometrías esofágicas a todos los pacientes, hacer seriación manométrica de los pacientes, digamos, con nuevas moléculas, nuevas intervenciones, poner el foco en el esófago, que parece
patito feo de la enfermedad, pero que luego nos hace mucho la puñeta en las fases de enfermedad pulmonar avanzada. Entonces, bueno, yo creo que eso es un gap o una falta de un agujero negro que no está bien dirigido. Y luego sí que he visto algún pequeño ensayo clínico de trasplante de microbiota, trasplante fecal, de rifaximina, que es un antibiótico descontaminante del intestino para el sobrecrecimiento bacteriano, pero son artículos ensayos muy pequeños, y yo creo que lo que aparece es consecuencia de lo primero. Entonces debería focalizarse la investigación más en las fases iniciales, más que en tratar luego de forma paliativa un poco las consecuencias. Sí, hola. Mi pregunta va dirigida al doctor Roberto González. Mira, yo soy de Barcelona. Me llevan en el Instituto Oncológico Catalán y estoy tomando una medicación que en principio, bueno, evidentemente está aprobada, pero es un ensayo clínico que se llama Belumosudil. Y quería saber si es lo mismo que el Belimumab. Pues no. Y no me suena ese nombre. O sea, el problema a la hora de revisar los ensayos clínicos es que cuando lo miras en ese portal le llaman HCJKFQH2. Y entonces cuando vas a intentar traducir eso en el nombre comercial o el principio activo que luego le van a dar, pues a veces lo encuentras o no lo encuentras. Entonces claro, tampoco sé, como hay tanto ensayo clínico, algunos que son de muy pequeño tamaño, pues muchas veces no te detienes en ellos porque os abrumaría y yo también pues me agobiaría de tener que meter tanta información en esas, pero no es lo mismo, no es lo mismo. ¿Cómo nos deshacemos de la neuropatía? Si se nos va a ir en algún momento o se va a quedar ahí, ¿qué se puede hacer para tratarla? Yo estoy tomando la gabapentina y me doy, también he probado con el Sensedol, la pomada, pero cuesta mucho, no sé si eso se estudia mucho. Bueno, ahí la neuropatía, que es bastante incómoda porque normalmente produce un dolor neuropático. En otras patologías lo que ocurre es que hay una ausencia de sensibilidad, pero en la mayor parte de los pacientes con esclerodermia lo que tienen es un dolor neuropático. Y ahí pues ocurre de todo. Hay algún ensayo o algún estudio que dice que con cierta estabilidad pues alguna vez el nervio se recupera y disminuye la sintomatología, pero no es del todo así en todos los pacientes. Entonces hay otros estudios que hablan de bueno, que al final se convierte en algo crónico, que tienes que aprender un poco a trabajar y a vivir con ello, pero que a veces ese daño del axón no se llega a recuperar y la neuropatía no desaparece por completo. Entonces tampoco hay muchos estudios en cuanto a la evolución y, como digo, puede ocurrir que mejore algo, pero en otros casos no desaparece. Entonces, recomendación desde el punto de vista podológico, pues evidentemente un buen calzado que mejore la deambulación. Nosotros cuando un paciente tiene neuropatía intentamos que, bueno, pues que el calzado no tenga costuras, que no moleste, porque incluso a veces la propia costura y el roce de la costura produce una sensación desagradable, el roce de las sábanas. Entonces intentamos buscar un calzado que cumpla con una serie de características, sobre todo en cuanto al interior, que no tenga costuras, que esté forrado de un material amortiguador y cómodo y bueno, mejorar en ese sentido la deambulación con un calzado biomecánico. Pero lo que podemos hacer sobre todo es ayudar de manera externa. Eliminar por completo los síntomas es complicado. Hola, buenos días. Dentro de la neuropatía hay que especificar qué tipo de neuropatía. Entonces, la esclerodermia no suele ser una enfermedad que genere demasiada polineuropatía, como las vasculitis ANCA, por ejemplo. Entonces hay que valorar si es una neuropatía por atrapamiento, digamos un nervio periférico que circulando en superficie... Periférica que afecta al nervio axonal y al nervio peroneal. Claro, entonces, imagínese que hay mucha esclerodermia en el entorno
del hueso aquí un poco del peroné, de la cabeza del peroné, pues por ahí pasa un nervio. Si ese nervio queda atrapado por un magma fibroso, va a generar síntomas neuropáticos en el territorio distal, ¿no? Y luego otra circunstancia es la neuropatía de fibra fina, que eso no depende tanto de los grandes troncos nerviosos y que los pacientes tienen dolor neuropático pero le hacen un electromiograma que da como normal, la fibra gruesa está normal, pero tienen sensación ardiente, pinchazos, hormiguillos, alodinia. Y eso se describe no solamente en la esclerodermia, en el Sjögren, en el lupus, en el post-COVID, en un montón de circunstancias. Y yo no sé... Quería preguntar si el síndrome de Raynaud va unido a una artrosis degenerativa importante y por qué duele tanto. Gracias. Yo creo que son dos cosas un poco distintas. Al igual que hay familias que les da por el riesgo cardiovascular, hay familias que le da por la artrosis de dedos de manos. La abuela lo tenía, tal. Y luego la actividad manipulativa de las manos influye en que desarrolles más o menos artrosis. Aquella articulación que sobreutilizas, pues lógicamente es aquella que se te va a desgastar antes y te puede dar problemas. Yo creo que hay que diferenciar la artrosis, que es un proceso que les puede pasar a ustedes y me puede pasar a mí de mayor, con lo que es la deformidad de los dedos inducida por la induración de los dedos y las retracciones, que también puede generar, digamos, artrosis secundarias, porque lógicamente las articulaciones están mal alineadas y tú ejercitas las articulaciones en una posición que no es la adecuada, ¿no? Y el Raynaud es otra cosa distinta. Otra cosa es el dolor vascular por falta de riego a las puntas de los dedos, que puede generar también dolor. Entonces, claro, el manejo es distinto, ¿eh? En el manejo del dolor de dedos pues pueden estar los analgésicos comunes, las terapias con parafina, los antiinflamatorios locales, y lo que es el dolor asociado al fenómeno de Raynaud pues es el tratamiento específico que se ha realizado. La última pregunta. Buenos días. Yo quería preguntar al doctor de digestivo si existe una relación directa de los ardores con la faringitis. Perdona, ¿de los ardores te refieres al ácido gástrico? Sí que hay el reflujo ácido y también el no ácido pueden irritar toda la zona de la faringe y laringe. Es verdad que no es tampoco lo más habitual y para estar completamente seguro se tendrían que hacer una serie de pruebas. Desafortunadamente las pruebas digestivas son mucho más molestas que las pulmonares, pero es muy importante para poder establecer un diagnóstico preciso, sobre todo cuando nos ayudaría para entender si realmente hay un escape del ácido al tratamiento, que es una de las causas, o si lo que te está molestando es el reflujo no ácido y el tratamiento sería diferente. Sería tratar de utilizar otros medicamentos que ayuden al vaciado del esófago y del estómago. ¿Vale? Bien.